Son las 12:42 de la mañana, hoy es martes y esta música tan característica, esta sintonía tan característica que ya empezamos a usar la semana pasada para presentar a una persona a la que pues de golpe y porrazo se ha convertido pues en amiga de la casa y además porque nos cuenta cosas muy interesantes. Estáis en el espacio Neurociencia y Misticismo. Así es, con Josep. Lidia Ortiz de Zárate, a la que tenemos ya aquí. Vamos a saludar. Buenos días, Lidia. Buenos días. Tenemos que decir que vino la semana pasada para una sí. entrevista, que yo me puse en contacto con ella y se queda ya. Se No, queda con nosotros se todos queda, los no, martes. nos la hemos quedado. Totalmente. Nos la hemos quedado para literalmente. Torrevieja Radio, ¿es así? Todos los martes, ya ha escrito también en El País y ha hecho varias entrevistas y Sí. Torrevieja Radio, bueno, pues ha ganado de momento a todos y ha dicho, oye, que nos la quedamos y aquí está y fue para ser entrevistada tal cual la pasada semana, La pasada martes. semana. Y nos lo ha dicho ella, se Y ha ya quedado con está. nosotros por guapos, nos ha dicho. Totalmente. Bueno, esto a lo Yo más mejor, que tú. esto último a lo mejor nos lo hemos inventado, pero no. Pero, ¿y si cuela? Y si cuela. No está de más que vayáis ahora mismo al Facebook de Torrevieja Radio para ver esta entrevista y ver el despliegue que tiene, porque, bueno, pues incluso tenemos aquí A mí me tiene una bola de cristal. hipnotizada, una bolita de cristal. Bueno, tenemos muchísimas y cosas de las que cartas, hablar. Vamos a ir paso por paso porque Venga. lo primero es que estamos en la Semana del Amor, el sábado que viene es San Valentín y hay mucho que hablar porque, para quien no lo sepa, Lidia Ortiz de Zárate, que así la pueden buscar en redes sociales, si el espacio se llama Neurociencia y Misticismo, es porque aunamos dos mundos, no nos tenemos que pelear con ninguno, ni con la ciencia, ni con la magia, y lo que tenemos es que coger todo lo que aporta positivo cada uno de ellos. Pero si lo llevamos al amor, el amor es muy complicado, Lidia. ¿Cómo hacemos con el amor? Vamos a ver. Es complicado porque el amor tiene mucho también de esos dos mundos, ¿no? Correcto. Hay una parte muy química en las primeras fases como del enamoramiento, pero luego también está como toda esa parte mística de cuando sentimos que nos hemos encontrado con nuestra alma gemela, con que si vidas pasadas, el hilo rojo, ¿no? Toda esta retórica en torno al amor. Entonces, por eso yo siento que es tan complicado, porque cuando un ámbito en nuestra vida nos trae el reto de integrar dos mundos, esto nos cuesta, porque parecen muy diferentes entre sí. Pero, claro, ¿cuándo se acaba el amor? Cuando se acaban las endorfinas del enamoramiento, a los 80, cuando tienes hijos, y ahí es donde entra la magia, ¿no? Claro. Como mantener la chispa viva, esa es la magia, eso es lo que busca todo el mundo. Ojalá tuvieras ahora mismo para darnos el secreto de decir, no, lo que tenéis que hacer es esto para mantener el amor. Pero claro, es que cada caso es un mundo, cada persona es diferente. Pero ¿cómo nos puede ayudar? Pero también, perdona, Josep, sí, claro. si no os importa que dicen que el enamoramiento está científicamente comprobado que dura un tiempo, que no puede durar más. Que lo otro... Lo que es el enamoramiento. Sí, esa cosa de... Esa cosa que sientes... mariposas en el esas estómago. Mariposas, porque dice que estadísticamente está comprobado científicamente, ¿no? Sí. Que dura un tiempo, pero claro, una cosa es eso y otra el amor que va pasando por muchas fases y cuál de ellas es más bonita. Y yo creo que realmente es así, porque hay muchas personas que como cuando se acaba ese enamoramiento tienen la necesidad de buscar otra pareja porque Sí. quieren volver a sentir lo mismo. Esto es Sí. verdad. Conocemos todos a Eso mucha gente es que muy va y importante viene también, eso es. y van saltando de parejas porque lo que Porque- buscan es esa reacción química. Totalmente. Quizá. Claro, bueno, pues vamos Sí. a ver, porque eso no es estrictamente amor. Es que es adictivo, o sea, cuando nosotros tenemos... Aquí lo que nos dice la magia, aquí habla más, realmente tiene más que decir la magia que la ciencia Ajá. respecto al amor. Vale. Ahora está habiendo una corriente muy potente a nivel neurocientífico para explicar la ciencia del amor. O sea, qué ocurre cuando nos abrazamos, qué ocurre cuando nos reímos en pareja. Y ahora Nazaret Castellanos está haciendo un montón de investigación en torno a eso. Hay ahora mismo mucha investigación abierta en el sector de la educación también. Pero la magia, esa parte mística que parece romántica y que tendemos a infantilizar o a menospreciar, tiene mucho que decir en torno al amor, más que lo científico. ¿Por qué? Porque en esos encuentros donde sentimos esa chispa de magia, esa complicidad, esa intimidad con la pareja, es donde se mantiene esa chispa que ocurre en el enamoramiento y que nosotros podemos cultivar con el paso del tiempo. Entonces esa chispa está ahí a través de la atracción, todos nos hemos sentido súper atraídos por una persona, atraídos como un imán, y ahí entran varios factores, porque está la parte química,
O sea, a nivel de testosteronas, endorfinas, nosotros las feromonas las olemos, entonces dependiendo de cómo olemos a nivel hormonal, pues nos atrae más una persona u otro, pero hay un porcentaje altísimo, muchísimo mayor, que tiene que ver con los arquetipos y con como lo bioenergético, es decir, el lenguaje corporal de la persona, cómo es físicamente, su tono de voz, porque nos recuerda a arquetipos que tenemos en el subconsciente que asociamos con, en el caso de las mujeres, con papá y en el caso de los hombres, con mamá. Estamos constantemente buscando esos dos arquetipos de pareja porque fueron nuestros ejemplos fuera. Entonces, es muy importante tener estos dos arquetipos trabajados y colocados para no repetir patrones que no queremos repetir y modelar todo aquello que deseamos modelar. Hay gente que tiene modelos de referencia sus abuelos, porque fueron abuelos que se han querido, románticos, amorosos, que se respetaban, que también tenían como esa chispa y esa picardía y los cogemos como referentes, ¿no? Y tendemos a buscar como esos referentes. Pero luego también hay veces que hemos tenido pues padres donde hemos vivido situaciones donde podemos asociar el amor con experiencias traumáticas, como divorcios, separaciones, agresividad en casa. Y entonces estamos dentro de un patrón donde modelamos o por oposición o por igualación, por así decirlo. Vale. Entonces, por lo que tengo entendido, aquella frase tan típica de no, es que el amor hay que ir, o sea, reavivar la llama de una pareja es realmente posible. Sí. Claro. Sí, y quien no sabe hacer este arte está destinado a que se le rompa el amor. Totalmente, claro. Que no siempre es sinónimo de separación, porque a veces no nos atrevemos a separarnos, aunque sabemos que se acaba del amor. Eso es verdad. Pero si no sabemos cultivar esa chispa, estamos destinados a vivir sin amor hacia un otro y sin amor hacia nuestra propia vida, porque esa chispa tiene que ver con nuestra capacidad de romper la rutina y los hábitos, y no dormirnos, sorprendernos. Y eso también, si no lo sabemos hacer hacia nosotros mismos, no vamos a saber hacerlo hacia un otro. Entonces es muy importante y suele tener este punto en común que las personas que saben hacer planes, improvisar, romper el patrón, de repente hacerse escapadas los fines de semana, suelen ser parejas afianzadas, porque han sabido irse adaptando a las diferentes etapas de la vida y redescubrirse en diferentes etapas de la vida. Parejas que se ríen juntos, que comparten hobbies, súper importante, porque cuando comparto un hobby con mi pareja estoy compartiendo un placer. Claro. Y eso me activa el líbido, me activa la intimidad, me activa la complicidad y nos podemos seguir mirando con esos ojos de frescura. Gertrude lleva toda la semana nombrando una cosa que a mí me parece muy importante, hablando del amor, que es que no puedes querer a nadie si no te trabajas el amor propio y quererte a ti mismo primero. Así es. Me imagino que es uno de los secretos también, claro, el quererse uno mismo, porque te puedo asegurar que hasta que no lo ha nombrado mi compañera, no he caído en decir, claro, ¿cómo vas a querer a alguien Claro, si no trabajas primero lo tuyo? Porque si no vas a estar en una búsqueda constante, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el pádel, que está muy de moda, ¿no? Que a uno de la pareja le guste el pádel y al otro no, y el otro se sacrifica por ir a jugar con él al pádel, en principio no erosiona a la pareja, a no ser que tú no tengas ningún hobby personal y sientas que constantemente te estás sacrificando por el otro. Claro. Entonces tiene que haber una balanza constantemente entre placer, entre el placer y el como no sacrificio, sino en el complacer. Claro. Entonces, si yo todo el tiempo estoy complaciendo y estoy dando, pero no sé recibir, que esto suele ser más típico, es un patrón más femenino porque tenemos como una energía muy maternal, Sí. Pues caemos en no sentirnos cuidadas, sentir que estamos todo el tiempo dando amor a la familia, a los hijos, a los padres, pero que a nosotras nadie nos mira, nadie nos atiende, ¿no? Pero ahí está la pregunta de cómo puedes compartir un hobby con alguien o un tema o una película favorita con alguien si no sabes cuál es. Claro. Entonces te tienes que conocer a ti mismo, a ti misma, para poder entender cómo trasladar tus necesidades, también muy importante, tus gustos y tus inclinaciones, porque una cosa que trae el amor, el de toda la vida, ¿no? Que es como como que el que parece que está en peligro de extinción, tiene que ver también con un plan de vida y con un propósito mayor. En la cultura asiática esto es el Ikigai, y el Ikigai se ha traído mucho
al ámbito de la empresa, ¿no? Para que el empleado se sienta conectado emocionalmente con algo que es meramente económico y de productividad. Sí. Pero todo tiene un ikigai, todo tiene un propósito. Entonces, ¿cuál es el ikigai de la pareja, no? Y aquí nos encontramos con utopías, con grandes retos. Uno quiere ser padre o madre, el otro no. Uno quiere viajar, el otro no. Uno quiere invertir, el otro es ahorrador. Entonces entramos como en esos patrones de comportamiento donde tenemos que aprender a ver cómo construir y encontrar el ikigai profundo, que es el para qué estamos juntos. Que no tiene que ver con utilizar el amor, ¿no? Claro, y al otro claro. como amor, sino lo bello de compartir lo más valioso que tenemos, que es la vida y el tiempo. Y también, Lidia, no sé si estás de acuerdo conmigo, en todas las parejas, muchas parejas, hay dos posiciones, el amado y el amante, ¿no? Sí. Siempre hay una persona que se deja amar, que es la que se deja querer, y el amante el que ama a esta persona, ¿no? Yo creo que en muchas parejas están y yo sé cuál soy. Sí, pero es verdad que están muy diferenciados esos dos Sí, roles y sí. a colación de esa pregunta yo te voy a hacer otra que le da un giro. Siendo que muchos de mi género me van a tirar los trastos a la cabeza, pero Vamos es que a ver. lo pienso. Es posible que en esta relación tradicional de la que hablamos, hombre-mujer, porque está claro que hay todo tipo de relaciones, el hombre suele ser más egoísta. Ahí te he pillado, ¿eh? Ahí creo que es una proyección, Ujú. creo que es más como una creencia colectiva, más que Vale. una realidad. Sí, porque luego cada caso es diferente, lógicamente. Aquí hay un punto. Uno, sí, en una pareja hay roles, pero yo estoy aquí para hablar de cómo crecer, ¿no? Y cómo sanar. Ujú. Y a veces esos roles es nuestra zona de confort para que no intimemos más, para no entrar en espacios de vulnerabilidad. Entonces, pues prefiero ser amada que ser la que está en la posición de amante, ¿no? Porque igual colocarte en la posición de amante te coloca en una posición más activa, de liderazgo y confrontativa respecto a lo mejor cómo te sientes con lencería, cómo te sientes haciéndole una sorpresa al otro, te enfrentas a la posibilidad del rechazo. Entonces, claro, si tú eres siempre conquistada, la herida del rechazo nunca puede surgir porque siempre eres buscada, ¿no? Claro, lógico. Entonces, siempre detrás de ese patrón hay miedos. Ajá. Hay miedos que camuflamos con estas máscaras y este baile de máscaras, ¿no? No, a mí me gusta más conquistar, porque y el Claro. otro dice, a mí me gusta y Claro. tiene unos porqués, Sí, fíjate. sí, sí, Yo lo único claro. que tengo claro es que yo lencería no me quiero poner, ¿eh? Claro. Es lo único que os digo. Pero luego también de la otra manera, las personas que les gusta ser los que tienen un papel como más activo y les gusta como conquistar, suelen ser máscaras que rehuyen de la vulnerabilidad, porque Vale. él o ella está en una posición de control, porque está liderando la conversación, está liderando el plan, está liderando el encuentro íntimo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver justo con lo que hablamos de romper el patrón. El aprender a divertirnos y soltar roles, aunque sea de forma temporal, para sorprendernos a nosotros mismos también en cómo nos sentimos, porque puede ocurrir que en un encuentro íntimo, por ejemplo, cambiemos el rol y eso abra un espacio donde de repente lloremos en ese encuentro sexual. Y eso no te había pasado en la vida, ni casada 40 años con una persona. Y es como, ¿y qué abre esas lágrimas, ese espacio, ¿no? Pues Claro. a lo mejor de repente abre una liberación, abre una ternura que se había perdido hace años y la única forma es encontrarla cambiándole como esa jerarquía. Claro. Y eso es lo que hablamos con romper el patrón. No hay que hacer grandes cosas, simplemente hay que ocupar espacios distintos. Y eso es lo que trae la magia y el tema de la bola de cristal y el tarot. Hay, en el caso del tarot, 21 arcanos mayores, que son 21 arquetipos, y podríamos jugar, dependiendo de la carta que te ha salido, que asumas como un personaje. Entonces lo que te ayuda es a disociarte del personaje por inercia que todos tenemos, Sí. para explorar cosas nuevas de ti, de la pareja, del entorno, y alimentar esa chispa y esa llama. Entonces lo que ha dicho Gertrude tiene razón, hay roles, pero pueden ser intercambiables en la Claro. pareja. No siempre tenemos que hacer De ser amado de o ser ser amado o amante. ser amante, sino que incluso creo que es positivo que se Y vaya por cambiando. eso,
cuando una pareja está muy madura, Sí. a veces tiende a abrir la relación, a veces de repente se fija, pone la atención fuera, porque ya tiene como súper integrado esa inercia y esa rutina y necesita algo nuevo. Pero algo nuevo no significa una pareja diferente, es otra forma de relacionarte, Claro. que no significa que la pareja esté rota, significa que le apetece jugar de forma diferente. Sí, Yo sí. siempre lo enfoco así, como enfoquemos la pareja como ese compañero de juego, con el que enfocar la vida como el juego que es y como un experimento, ¿no? Y entonces por eso a veces las relaciones más maduras pues se abren parejas o está como el intercambio de parejas, porque se busca como romper esa chispa y a ver qué siento cuando abro mi relación. Y esto encontrarlo en gente joven a veces cuesta más, porque ahí todavía estamos como con el ego muy rígido, con el tema de la identidad, Claro. y hay una sensación de exposición y de inseguridad muy grande cuando como abrimos relaciones, ¿no? Pero también cada vez esto se está abriendo más también. Pero todo tiene que ver con eso, con el buscar diferentes formas de amar y de relacionarte y de experimentar el amor. Pues los nuevos estímulos vienen muy bien en una Sí. pareja donde se haya estancado, digamos. Yo estoy encantado es que te pones a hablar y ya nos ves a los dos que nos quedamos embobados, pero yo quiero ir al tema de lo que tenemos encima de la mesa, que los amigos, vuelvo a repetirlo, vayan Claro, a verlo, lo están viendo. porque yo nunca había visto realmente, una bola de cristal. Es una bola de cristal lo que tenemos hemos aquí. visto a lo mejor en televisión. En televisión. ¿verdad? O esto, Y pero además, no, nunca voy a directamente. decirte una cosa, Gertrude, siempre quizá un poco ridiculizándolo. Cuando hemos visto la bola de cristal en películas de comedia y tal, siempre ridiculizándolo y siempre haciéndolo de menos. Entonces, a mí me gusta que estés aquí, Lidia, para darle un cierto sentido y una entidad. Pero cuéntanos cómo se usa o cómo usas tú una bola de cristal. Bueno, lo primero es que la bola de cristal funciona. Ajá. Y todos sabemos lo que sucede con una bola de cristal y es tal cual sale en los cuentos, Vale. con las gitanas y el humo. Funciona exactamente igual. Anda. Entonces, es un sistema simple, porque no tienes que hacer nada. Simplemente tienes que aprender a entrar en estados alterados de conciencia. Tienes que aprender a poner tus ondas cerebrales en un estado de relajación profunda para empezar a ver el fenómeno de la bola de cristal, que empieza dejando de verla. Tú cuando estás en un estado de meditación te pones frente a la bola y hay un punto donde la bola la dejas de ver el contorno y luego de repente empieza a aparecer un humo y ese humo te empieza a dar formas, ¿no? Y todos hemos jugado a ver las formas de las nubes Claro, de pequeños. Claro, Pues y seguimos. empieza así, Sí. empieza así. Esa es una primera fase. Y luego ese humo se va haciendo, a medida que tú entras en un estado y aprendes a mantener la atención, se va haciendo más denso hasta que tú puedes llegar a ver imágenes. Vale, y hay que interpretarlas, claro. Imágenes. Sí. Claro. No es muy difícil interpretar la bola de cristal, porque la bola de cristal todo el tiempo te da tu simbología interior. Entonces, todos sabemos interpretar nuestra bola de cristal. Claro, la nuestra propia. La nuestra. Entiendo lo que quieres El decir. reto ya es si Claro. hablamos de cómo utilizar la bola de cristal para leer a otras personas. Esto es otro tema. Ahí hay que estar Pero muy la bola de experimentado. cristal, para ti mismo, en la vida, todos sabemos entender nuestra bola de cristal. Vale, claro, que si yo veo imágenes que se relacionan conmigo, yo las voy a entender. Gertrude verá Claro. otro tipo de imágenes, tú otras. Claro, ahora sí que Si a te mí me sale estoy- un micrófono, Sí, para mí tiene un significado diferente que para ti que estás todo el día delante de uno. Claro, Y a claro. lo mejor te traería la radio, pero a lo mejor a mí me trae escenarios, me trae otra Eso. cosa porque tengo más recuerdos con micrófonos en ese contexto. Entonces, la bola de cristal trae tu subconsciente, tu simbología interior. Entonces, por eso está muy conectada con el mundo de los sueños, porque normalmente los sueños también nos hablan a través de este lenguaje simbólico. Entonces, es muy importante que entendamos que la mayor forma de interpretar con precisión una bola de cristal y los sueños no es a través de una enciclopedia de sueños, es haciéndonos preguntas de qué significa este símbolo para mí, qué significa si sale una rosa, qué significa si sale un micrófono, qué significa todo esto. Y tú ahí lo que ocurre es que, claro, traes preguntas a la bola de cristal. claro.
empiezas a recibir respuestas de una sabiduría profunda, porque hasta que tú no entras en ese estado de relajación no vas a ver nada. Entonces, no es lo mismo el discurso interior que te da el cerebro cuando estás en un estado de alerta y de hipervigilancia, que es de cuidado, es desde el miedo, es desde la anticipación, que cuando estás en un estado de relajación, que te habla desde el discurso de la creatividad, la creación, las posibilidades, el destino, la esperanza, la fe. Entonces se abre el abanico. Entonces es una herramienta de creatividad brutal. Perdóname, Lidia, porque todos estamos acostumbrados, como ha dicho mi compañero Yuse, a que la bola de cristal es más, oye, bolita, ¿qué me va a pasar mañana? Voy a tener trabajo. No, más adivinatoria, más que Sí, así que lo nos que lo han estás vendido. Claro, como lo estás comentando, A ver, que es muy importante lo que estás diciendo, porque también respecto a los sueños, el otro día yo te sigo y lo veo muy, muy importante, que si te parece bien lo hablaremos la próxima semana, Súper. porque lo veo súper importante y estoy muy de acuerdo contigo en que hay que levantarse y si te acuerdas de un sueño, apuntar lo que has visto, tenerlo apuntado para luego poder hablar sobre ello. Y esta pregunta me tiene gusta mucho que ver. mucho, Gertrude, porque en realidad todas estas herramientas místicas se llaman ciencias ocultas. Entonces tienen una fórmula y tienen un sistema de trabajo, ¿no? Y esta es la gran paradoja de existe el destino, existe el libre albedrío, existen los dos. Si existen los dos parece como que se pisan uno a otro y no puede ser que tengamos libre albedrío y destino a la vez. Entonces la bola de cristal sobre todo es una herramienta que trabaja con el destino, defiende el destino, habla con el lenguaje del destino. Y esto es muy incómodo, pero la neurociencia habla mucho de esto también realmente. El 95% de cómo somos tiene que ver con nuestro subconsciente y no es elegido. No elegimos nuestro patrón respiratorio, no elegimos por qué hay gente que nos atrae y gente que rechazamos. Eso tiene que ver con nuestro cerebro reptiliano, con el sistema límbico y con todos esos bloqueos emocionales y experiencias pasadas y heredadas en nuestro ADN que hace que nos acerquemos y nos inclinemos hacia ciertas áreas de la vida. El destino está en el corazón, porque nosotros no podemos elegir lo que nos apasiona. Vosotros no podéis elegir amar la radio, la amáis y punto. Es verdad. Pero si rascamos y profundizamos, encontraríamos el porqué. Y por qué existe ese Ikigai. A lo mejor es heredado, es epigenético, a lo mejor viene de infancia, de un niño o una niña que quiso tener un altavoz. O sea, tiene un origen, ¿no? Y eso es lo que nos habla la bola de cristal. Vale. Pero luego hay un punto, decimos, vale, teniendo esta inclinación y este destino, que es... No tendría sentido desprogramar, porque si lo amo, ¿por qué lo voy a tocar, no? Es una suerte tener claro lo que uno ama. Ahora voy a ver cómo puedo utilizar mis cartas, que de ahí viene la expresión, saber jugar tus cartas, no tiene que ver con el póker o con ¿no? O con o con los juegos de mesa españoles, tiene que ver con el tarot. Y eso que con las cartas que me ha tocado, ¿cuál es mi libre albedrío? ¿Cómo puedo yo acercarme lo antes posible a la radio, si me gusta hablar en la radio, o irme a una radio mejor, o crear mi programa de radio? Y eso tiene que ver con tu libre albedrío. Entonces, estas cartas y la bola de cristal viene a decirnos, para y obsérvate. Obsérvate por qué eres como eres, por qué te gusta hacer lo que haces y cómo puedes hacerlo mejor, diferente, potenciarlo, porque cuando aprendes a tener eso en meditación, cuando uno medita, a veces hay momentos donde te puedes ver desde arriba meditando. Eso se llama metaposición. Es como que te disocias y puedes ver tu cuerpo desde arriba. Y estas herramientas traen eso. Te dicen, obsérvate, observa qué es lo que haces, cómo estás queriendo a tu pareja, cómo estás queriendo a tus hijos, cómo te quieres a ti misma. Y observa si eso es así o no. Y si quieres que siga siendo así, porque si no haces nada al respecto, la bola te va a seguir mostrando tus proyecciones. Entonces la bola te muestra ese 98% del subconsciente que está dirigiendo tu vida. El otro 5 sería el tarot, que puedes hacer en base a lo que te sale. Vale. Pero ese 5 es muy poderoso, porque girar 10 grados la vela de un velero te puede hacer acabar
en otra costa distinta. Claro, de que la que tú habías previsto. Claro. Yo es que me quedo sin palabras, te digo la verdad, pero por interesante, porque para mí es un mundo pues que estaba, como tú has dicho, oculto, eran ciencias ocultas, y lejos de ser algo peyorativo, las ciencias ocultas son ocultas porque no las conocemos tanto, porque no se le han dado, evidentemente, de tanto bombo. Si cualquier persona, yo mismo, quisiera hacer una consulta contigo, entonces lo que entiendo es que trabajarías ambas disciplinas, por llamarlo de alguna forma, la bola de cristal y las cartas. ¿Qué tipo de, me imagino que siempre serán un poco las mismas, pero qué tipo de consultas tus clientes, que fue como me corregís, porque no son pacientes, no hay nadie que esté enfermo, simplemente van a querer conocerse mejor? Es decir, en lugar de conocer yo quiero que me digas si voy a tener trabajo o mi futuro, no, aquí se trata de conocerse cada uno mejor. Eso es lo que ayuda estas mancias, no sé si se llaman mancias. Totalmente, vale. sí. También, disculpa, Yuse, me imagino que también tendrá alguna persona enferma que quiera saber si va a sanar, desgracia. ¿no? Por desgracia, también Sí. habrán algunas que les preocupa tanto la salud, el tema salud, que hablan sobre ello. Mira, esto es muy interesante porque, claro, el mundo de la magia es una herramienta por lo que se pregunta por los 3 grandes pilares de la vida: salud, dinero, amor, ¿no? Entonces no es como especialista en una cosa o en otra, te responde a todo eso. Pero hay una cosa que sí que tienen en común todas las personas que se acercan a una lectura de cartas, independientemente del punto en el que estén o a la bola de cristal, y es que han perdido poder personal. Vale. Y como sienten desempoderamiento, incertidumbre, frustración, resignación por la situación que están viviendo, sienten el impulso de acercarse a el tarot y la bola de cristal. Entonces aquí el truco es no cederle nuestro poder a las herramientas, como si ellas fueran las que marcan el destino de tu vida, sino entender que estas herramientas te recuerdan y te devuelven ese poder personal que en algún momento se perdió por una noticia de salud grave, por alguien que ha fallecido, y te dan información para que puedas volver a recuperar el poder. De hecho, si pensamos en cualquier película de ciencia ficción con el arquetipo del mago, la luz o la sombra, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿qué es lo que corrompe el arquetipo de la magia, el mago? El poder, el ser poderoso, porque estas herramientas traen mucho poder a la persona. Entonces, en estas consultas lo que la gente viene es buscando una respuesta, pero se vuelven a casa con poder personal, con decisiones tomadas, con un plan de acción, con coherencia cardíaca. Una cosa que se puede medir en las sesiones a nivel neurocientífico con esto es que una persona entra con unos marcadores, que por no ponernos muy técnicos, donde tú puedes medir el pulso cardíaco. El pulso cardíaco de una persona que está sana, aunque tú le des una mala noticia, es como que no varía mucho. Mantiene el pulso cardíaco, mantiene su coherencia cardíaca. Entonces hay gente que entra con ese pulso cardíaco inestable y se les entrena para que su coherencia cardíaca se regule. Es decir, que a pesar de estar hablando sobre un tema que le preocupa, el pulso cardíaco no se acelera, no se fatiga y se mantiene en paz. Por eso podemos sentir paz en tiempos convulsos. Autocontrol, básicamente es lo más importante, de no perder el control de uno mismo. Esa gente serena que tanta envidia nos da a veces, que a mí me dan hasta rabia, porque hay veces que uno no sabe hacerlo. Pero esto se puede trabajar, que es esto lo que se entrena totalmente. Claro, se entrena, exactamente. Esto es un entrenamiento, por eso, obvio, yo paso consulta para quien lo necesita, pero yo siempre invito a la persona a que coja su poder personal y aprenda a utilizar estas herramientas. Estas herramientas no son ocultas para algunos. Estas herramientas, en estos 10 años que están por venir, van a salir al mundo y vamos a ver a mucha gente utilizándolas, hablando de ellas. También nos tocará tener discernimiento para ver, ¿no? Porque no hay ninguna institución homologada o así que te pueda decir si alguien es de fiar o no. Nos tocará discernir bien si estamos delante de alguien que realmente es un profesional de este arte, pero tú puedes aprender
Yo invito a la gente que aprenda y que en cada casa haya una bola de cristal y un tarot. Tenemos que hablar, Lidia, también para las personas, por lo que fuese que la semana pasada nos escucharon, que tú vienes de familia de psicólogos, Sí. que es muy importante, que tú has estudiado y bueno, para que sepan de que no es como muchas veces se dice, como ha dicho Josep, que a veces se ríen de estas cosas. se ningunea, se sí, ridiculiza. eso es. Y... Entonces es muy importante saber de dónde vienes también, Sí. Lidia, para que nuestros oyentes que estén hoy pegados, que estarán pegados a la radio sin Ya te digo moverse yo igual que que sí. nosotros y que sepan un poco de dónde vienes, ¿no? Bueno, pues claro, hemos empezado como muy emocionales, pero yo siempre he sido una mujer muy emocional, pero no siempre supe darme cuenta o canalizar esto, ¿no? Yo estudié ingeniería biomédica, he sido deportista de alto rendimiento y para mí las virtudes como de la disciplina, la constancia, el ir hacia adelante aunque el cuerpo te dice lo contrario, lo he tenido muy integrado en mí. Entonces, justo cuando yo empecé a descubrir estas herramientas a través de una tía que me regaló un mazo, el otro día cuando me hiciste esta pregunta digo, ¿cuándo fue? ¿Qué edad tenía? Tenía 11 años. Ah, te lo regalaron. Cuando te regalaron tu primer mazo de tarot, Sí. ¿no? Sí, Fíjate. tenía entre 11 y 12 años. Ajá. Y dije, ostras, es hace un montón. Y, o sea, que a los niños ya con 11, 12, porque saben usarlos, ¿no? Saben muchas cosas, es Sí. verdad. Entonces, Haces demasiadas. De verdad que sí. cuando en este proceso de intentar entender por qué esto funcionaba, me di cuenta que aunque yo me acerqué a la magia como mis primeros acercamientos fue desde donde lo solemos hacer todos al principio, de ese tarot adivinatorio, esa bola adivinatoria, me di cuenta que independientemente de lo que me dijera la bola o el tarot, yo me sentía mejor. Y era como, ¿pero por qué? Y al final, cuando nos acercamos a esto, si cerramos los ojos y nos imaginamos a una bruja o una sesión, ¿qué nos imaginamos? Nos vienen olores. Nos viene una persona que si olor, que si una musiquita de campanitas. O sea, hay un contexto que corregula el sistema nervioso. Solo el contexto ya es sanador. Claro. Y una cosa que yo he experimentado con el tiempo cuando descubrí que quería abordar la salud, no tanto desde el laboratorio y desde las pastillas, como proponía mi formación académica, sino como algo más preventivo. Y ahí fue cuando me formé en coaching y en esta rama como más cerca a la psicología y al acompañamiento de las personas. Me di cuenta que las personas que tenían un camino espiritual desarrollado, es decir, que las personas que tenían cartas en casa, una bola de cristal o oráculos, hacían mejores preguntas en la sesión de coaching. Y fue como, claro, que tú tengas un trabajo previo en casa, aprender a hacerte preguntas a ti mismo de por qué estás cayendo en ese patrón, por qué estás repitiendo ese patrón tóxico con un ex, por qué no eres capaz de dejar a una pareja que llevas un montón de tiempo, que sabes que no te hace bien, que sufrís y es como que boom, otra vez como ese patrón tóxico donde es imposible despegarse, ¿no? Cuando aprendes a hacerte esas preguntas hacia ti mismo y luego profundizas en espacios de terapia, sanas antes. Porque aprendes a hacer las preguntas correctas. No hay preguntas erróneas, pero hay preguntas que generan vórtices y cambios de observador y como de momentos de epifanía y de eureka antes que otras, ¿no? Preguntas como ¿qué voy a hacer para que mi pareja me quiera más? Es una pregunta de nivel de conciencia bajo. Claro. Me puedo hacer una pregunta más poderosa que me devuelve más poder personal y entender que ¿por qué yo me estoy haciendo esta pregunta? ¿Por qué siento que mi pareja no me quiere lo suficiente? A lo mejor el bloqueo lo tengo yo. Claro, claro. Antes, a micrófono cerrado, hemos hablado de un tema muy interesante sobre la pareja, que es que hay veces que puedes llegar a sentir un rechazo físico por algunas cosas de tu pareja que a priori al principio no sentías ningún rechazo. Decía Gertrude, por ejemplo, pues de repente te molesta su forma de masticar, hasta su forma de respirar. Esto puede llegar a pasar y el detonante es consecuencia de algo, ¿no? Sí, de hecho, el tarot es muy bueno para hacer preguntas donde aparentemente no encontramos una lógica. ¿Por qué me ha empezado a molestar que mi pareja mastique cuando lleva masticando
Todo el tiempo. Toda la vida conmigo. Llevo toda la vida con ella o con él y ahora no me gusta. Esas preguntas son buenísimas para el tarot, porque como no podemos ni siquiera crear una lógica y una narrativa a través de las cartas y de los símbolos que sale en nuestro subconsciente, como que nos va dejando pistas y miguitas de pan para entender de dónde va, ¿no? De dónde viene. Entonces, ¿por qué nos puede pasar esto? Cuando hay algo que nos molesta de un otro y no sabemos encontrar las palabras o explicarle al otro qué es lo que ocurre y es una reacción corporal, esto forma parte del 95% de tu subconsciente. Lo que es una reacción corporal y dependiendo del nivel de intensidad donde sientes esa reacción, estamos hablando de una herida emocional. Si es algo muy intenso, que te genera ya muchísima aversión, que te pone histérica de los nervios, es un trauma. Que es como un rechazo, como qué bajón ver a esta persona vestida así en casa, o cuando la has visto así toda la vida y de repente te molesta. Ahí lo que te está diciendo tu subconsciente es que hay una fisura en la pareja que toca atender. Y tienes que entender que si has sido el primero en detectarlo, es tu responsabilidad ponerlo encima de la mesa. Es decir, no vale esto de, es que he descubierto que me molesta que mastiques. Paco, deja de masticar, porque me molesta. O no respires, ¿no? Sí, sí, o sí. no Claro. ronques. Lo que Entonces es hemos como, dicho. si tú has detectado que esto ha empezado a pasar y el otro te dice, pues yo soy así. Claro. Claro, ¿Cómo expones eso para que Claro, para para que no hacer daño, ¿no? Para no hacer Como- daño, para que claro. se entienda y sobre todo, Gertrude, muy buena, para no hacer daño a la hacer otra daño, persona. claro. Es decir, oye, es que no soy un asqueroso yo masticando, ahora te molesto. Claro, primero tienes que entender qué es lo que te molesta para poder traerlo encima de la mesa. Ajá. Porque si solo es una cosa tuya, te toca hacerte responsable de eso y se acabó. Y colocarlo internamente y te deja de molestar que el otro mastique, ¿no? Y cuando tú has descubierto en ti qué es lo que ha podido ocurrir, puedes llevar una comunicación más asertiva, más eficiente y trasladárselo desde un lugar que no es desde la queja y desde el reproche, sino desde una petición amorosa y amable. Claro. Claro, una persona que me comentaba precisamente lo del comer, pero también luego hablaba con esa persona y dice, pero es que también me molesta mi padre, es que también me molesta mi hermana, es que también me molesta, o sea, Esa misofonía que creo que claro. se llama es muy común. Es lo que está diciendo, Sí, sí, que a lo sí. mejor es algo que tiene un trauma de Eso es un algo. patrón. Claro, Sí, sí, sí. Y porque ahí- no solamente era su pareja. Claro, eso es un patrón y eso se puede ver con hipnosis. Mm. Tú puedes entrar ahí lo que hacemos es, entramos en hipnosis y buscamos el primer recuerdo registrado, el más antiguo que esa persona tenga, de por qué tuvo una experiencia desagradable con El ruido el de- ruido al del comer. masticar. Claro. Puede ser Bien. porque de repente un abuelo le dio un manotazo con 3 años Sí, y se sí. quedó Claro. como en shock y por eso asocia que es algo negativo. Puede ser porque en el colegio de repente comiendo un día sin querer, hablando de la emoción con un compañero, se le cae algo, pasó vergüenza y entonces Claro. eso está La ahí. asocia, claro. O puede ser porque hay veces que pasa que la persona entra en hipnosis, se hace algo regresivo hacia atrás Ujú. y se va muy atrás, se va muy Sí. atrás de no soy yo, y ahí entramos como otra vez en las ciencias ocultas. Ujú. No- estoy como en el siglo XV, no entiendo nada, y es como, bueno, no pasa nada, porque el subconsciente también juega a decirte que algo es muy viejo de esa manera. Vale, que no Ya. significa que es que hayas Da igual. vivido en el siglo XV, Claro. sino Sí, que es muy antiguo. Es como si tú no te cuesta creer en estas cosas o no entra dentro de tu sistema de creencias, da igual. No significa que sea, no es importante que haya sido verdad o no, que Sí. tú hayas reencarnado o no, eso no es importante. Ahí entramos en el área de la religión, que es por lo que la gente no consigue conectar con toda la sabiduría que trae estas herramientas. Olvídate de esa parte religiosa, de la reencarnación o no. Juega, explora esa película que te está haciendo tu subconsciente, porque tu subconsciente te puede decir que es muy viejo, tan viejo que te lleve al oeste. Claro. Y tú te visualizas ahora Qué como... divertido. Sí, sí. Yo creo que es todo muy interesante, Josep, pero Sí. no tenemos más tiempo. No, aparte- estaríamos contigo hablando todo el tiempo, Lidia, pero la lo que te vamos a publicidad dar- manda. Te vamos a dar mucho trabajo, Sí. porque Gertrude y yo ya nos vamos a apuntar las preguntas, Claro. que dentro de muy poquito además vamos a tener La próxima semana. la oportunidad de que los oyentes te hagan más preguntas y bueno, es que esto Claro que es sí. interminable. es ¿Y cómo te interminable. pueden seguir? Di dónde te pueden seguir a todos los oyentes. Me podéis seguir en Instagram, en Lidia Ortiz de Zárate,
O contactarme por teléfono en el 6622 10 891. ¿Repites, por fin? Sí, exacto. El Instagram, 66 el teléfono 6622 10 891. La semana pasada, en tu primera visita, decíamos que tenías 48.000 seguidores en Instagram. Sí. ¿Y esta cuánto tienes Pues hoy? voy a día de hoy vas a 60.000. 60.000. Bueno, es más de una 60.000, locura, es más de una 60.000. locura. Eso solo quiere decir una cosa, que es que lo que estás diciendo puede alguien no creerlo Por o sí supuesto. creerlo, pero conecta con muchas personas, conecta Muchísimo. con mucha No gente. cae en Así saco que roto, diría yo. eso Eso es. Yo de verdad que porque Gertrude me ha recordado que hay que poner publicidad, pero yo Sí, estoy- es que si no puede Tienes toda la que razón. nos quedemos sin trabajo si nos gusta tanto Y entonces, en breve. entonces sí que vamos a tener que ir a preguntarte qué va a pasar ¿Qué va a con pasar nosotros. con nosotros? Lidia Ortiz, un placer que estés aquí con nosotros. Te A esperamos vosotros. el martes que viene. Gracias, Hasta chicos. el martes, gracias.